en realidad un poquito en la anterior diapositiva, ¿verdad? Capacidad de formar proteínas de hidrógeno es lo más importante que tiene el agua. Es el fundamento básico de todas las propiedades físicas y químicas. Nos dijo desde luego cómo se puede ionizar el agua en oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Pero como agua también puede actuar en las diferentes reacciones, tanto en lo que se presentan las oxidaciones con liberación de agua o en la síntesis con la introducción de la molécula de agua para formar el gas. La elevada temperatura de ebullición hace que el agua se mantenga líquida de 0 a 100 grados, ¿verdad? Dando lugar en temperaturas extremas la presencia de vida, desde luego. Entonces se mantiene el líquido de 0 a 100 grados, luego se agua hielo sólido y hacia arriba vapor, ¿verdad? Entonces un amplio espectro de temperatura de 0 a 100 grados centígrados, donde en temperaturas extremas puede existir, desde luego, algún tipo de, ¿verdad? Por ejemplo, en las aguas termales hay cierto tipo de restringida, pero sí la hay, desde luego. Sigue, por favor. La densidad máxima a 4 grados centígrados. Aquí tenemos una capa de hielo, un casquete, prácticamente, que protege y mantiene una temperatura más o menos adecuada donde puede haber vida. ¿Verdad? Imagínense si todo hasta dónde puede congelarse el mar. Entonces es sumamente pero permite que no se congele más. Es una superficie sólida, aumenta la densidad, aumenta el volumen en cuanto estado líquido y sólido se refiere, ¿verdad? Pero sí permite desde luego la permite el hielo flote en el agua porque disminuye menos denso que el agua, ¿verdad? El volumen el aumento del volumen de agua se da si alguien pone una Coca-Cola, un refresco en botella de vidrio pequeño, ¿verdad? Pone al congelador para alguien chiquito, pero se olvidaron y lo dejaron, encuentran obviamente el contenedor, porque esa densidad disminuye del agua y aumenta el volumen, Hace años, cuando las refinerías eran carbonizadas, eran de hielo prácticamente, también el aumento del volumen se dedicaba a las refinerías, ¿no? Esa es la propiedad entonces, es la densidad máxima de 4 grados centígrados. Elevado calor específico, dice, una caloría por grado por grado centígrado de calor. Permite al organismo importantes cambios de calor con escasa modificación de la temperatura, porque disipa el calor, se puede disipar, se puede transportar de un lugar, un poco, por ejemplo, tenemos un pequeño absceso. Antes de que se forme la luz, hay un calor local, que si no se disipara, sería bastante intenso, ¿no? En una inyección, la erisipela, por ejemplo, es una inyección de la piel. Entonces se produce tanto el calor que cuando ustedes acercan la mano a esta zona enrojecida, no hay nada todavía. Pero no se olviden, en un brazo, por ejemplo, la extensión es grande, no como un pequeño cuchiche, llamamos, ¿no es verdad? Que nos decimos una herida en la punta del dedo y ahí está, pero provoca calor, pero no lo sienten. A la erisipela acercan la mano o se acercan ustedes y se siente el calor, ¿no? Se siente el calor. Si no tendríamos esta propiedad, tendríamos algunos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 grado
consumimos energía para producir, inclusive para el cambio del estado de la evaporación, el sudor y la evaporación. En una situación fisiológica, una persona que quiere gastar energía, gastar de presión, obviamente hacemos ese ejercicio, pero sin el aporte. Si hacemos el ejercicio y aportamos lo mismo, no cambiamos gran cosa, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de lo que sí se consume bastante energía para poder eliminar un poco de calor a través del sudor y de la evaporación. ¿Ya? Entonces, es una forma también de termorregulación. Elevado calor de evaporación, 356 calorías por gramo. Siempre que se evapore, un líquido debe absorber calor para pasar al estado gaseoso. Y también dice, ya tenemos esta cantidad de kilocalorías que podemos perder cuando realizamos ejercicios. No se olvide que cuando en una situación patológica, la fiebre que nos lleva a 39 grados centígrados, sudor y evaporación. Y estamos perdiendo bastante energía. La convalescencia de una patología febril se llama convalescencia cuando realmente se gastó bastante energía al perder el calor a través de la evaporación y a través de la respiración. Perdemos bastante. Fisiológicamente, sí sabemos. Si queremos igualar, queremos llegar a un peso adecuado, tenemos que perder energía a través del ejercicio físico, provocar sudoración, provocar evaporación, que no se la percibe mucho, pero se pierde. Pero sin introducir la misma cantidad de alimento de todos los días. No tenemos nada. ¿No? Quitamos a carbohidratos, perdemos energía, sí, ahí vamos a perder. Las grasitas se convierten en glucosa, porque la célula ya sabe que vive de la glucosa. ¿Pero en forma de qué? De ATP, ¿verdad? Necesariamente. Disolvente de moléculas antipáticas. La tilis, por ejemplo, es un disolvente importante en el estómago. Se vierte la tilis a la luz intestinal y tenemos las grasitas. Las grasitas no se olviden que son antipáticas, o sea, una porción polar y otra apolar, es decir, una porción hidrófila y otra porción hidrófila. Entonces, se utilizan compuestos con doble solubilidad, y estos son los compuestos con doble solubilidad. Se llaman micelas, las cortitas de grasa que tenemos, y pueden solubilizar actividades para favorecer la absorción de los líquidos. No es sencillo como son las glucosas. Aquí los ácidos grasos son polares, bipolares o bipolares. Entonces, la glucosa no necesita de nada, se absorbe directamente, ¿no? Elevada conductividad calorífica, aquí ven, la agarran por buen tiempo y se queman. Aquí sería rojo, pero con seguridad que no aguantan más por la gran conductividad calórica. Pueden agarrar un hielo, calentar y mantenerlo. Se queman con seguridad. Permite una adecuada conducción del calor en el interior del organismo. Es otra forma de termorregulación también. Disipamos el calor que se produce en algún lugar y la distribuimos, ¿verdad? Contribuyendo también a una termorregulación. La termorregulación. Por tanto, esta elevada conductividad también es una termorregulación. Capacidad de hidratación o solvatación de iones. Bastante claro. Tenemos el producto del sodio, ponemos al agua. Vean. Liberamos el hidrógeno del cloro. Liberamos el hidrógeno del cloro. El carácter bipolar del agua determina que sus moléculas rodeen a los distintos aislándolos del resto. Y eso es lo que pasa todos los días en la cocina.
La transparencia, más que todo, favorece a qué. Viendo esto, ¿a qué favorecería? ¿A qué proceso químico favorecería la transparencia? Que permite vida en el mar hasta donde lleguen los rayos solares. ¿Qué creen que favorece? La fotosíntesis. La fotosíntesis. Nosotros dependemos de la fotosíntesis. El sol, vegetales, nuestro entorno, consumimos, ¿verdad? Primero las directamente las hojas verdes o a través de los animales que comen y a través de los plantas. Pero estamos consumiendo. Y en el mar ocurre eso, desde luego dando lugar a la posibilidad de la vida. Sin embargo, con este calentamiento global, el tema es que los vertidos, por ejemplo, están en conflictos. Cada vez está penetrando más adentro de los rayos solares. Entonces la vida ya no es tan agradable para ellos, ¿no? ¿Hasta dónde puede haber vida? Y ustedes, los latinos, están mucho en experimento con los delfines, que ya se sienten mal por estos cambios de la temperatura global. Disolvente de sustancias polares de la naturaleza iónica, lo que hemos visto hace un momento con la anterior clase. Rompemos enlaces peptídicos de las proteínas. ¿Por qué? Le producimos una molécula de agua y rompemos un enlace. Rompemos un enlace alfa 1,4 de un disacárido. Rompemos y ocultamos dos monosacáridos. Pero introduciendo una molécula de agua. La capacidad de disolverse en puentes, ni no puede disolver los compuestos. La forma de los puentes y hidrógeno también se lo disolver. Elevada tensión superficial, aquí bien. Aquí se cohesionan en la superficie las moléculas de agua a través de los puentes de hidrógeno. En cambio aquí está diversificado. No está cohesionado como acá. Y es lo que es lo que provoca. Aparentemente, entonces, pueden caminar, algunos animales villanos pueden caminar. Porque el campo donde están los árboles, en los manantiales especialmente, la cantidad de insectos que caminan encima de la tierra. Gracias a esta cantidad de suelo, la adhesión determina una elevada cohesión entre las moléculas de la superficie que permite destruir aquello, tendiendo a que la superficie libre del agua sea mínima. Pero esto en la vida misma es sumamente importante. Acá, cuando tienen que recibir una bocanada, la primera bocanada de oxígeno de aire que inspira el recién nacido, gracias a esto, a esta elevada presión superficial, que además en los alveolos, la tripa antigestina, una glucoproteína importante presente, que permite que se abra la boca de los pulmones, con la participación de los alveolos, y ingresa la boca de aire. Si no hubiera esa tripa antigestina, en los alveolos no se abre. Es que provoca insuficiencia respiratoria, que decimos. Los neonatólogos, cuando ya saben manejar aquella situación, administran la tripartitina y se soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, esta elevada tensión superficial es sumamente importante. Un electrolito débil, porque vamos a ver, aquí tenemos transitoriamente un radical hidróneo, no oxígeno completo, y va saltando los protones y un oxígeno. O sencillamente, para una reacción, aquí, el hidrógeno y el oxígeno. El electrolito débil es una sustancia que al disolverse en agua produce iones parciales con reacciones de tipo de. Aquí tenemos el hidrógeno de amonio.
transitorio puede volver a unirse también, liberándose de cada amonio y el oxígeno. Aquí la acetilcoenzima con el hidrógeno lo propio disocia, pero puede volver a unirse nuevamente. El electrolito débil porque no produce una gran cantidad. Y débil acá porque eso es transitorio, pasajero, porque los puntos de hidrógeno van a ir formándose a través de la mitad de hidrógeno y los protones van a ir alojando del molécula. Y esa es la propiedad del agua de fluido hidratado. Tiene un peso molecular pequeño, permite la gran libertad para comunicar a las células, atravesar las membranas y llegar a todas las partes del organismo. Vitalmitilespina. Esa es la glucoproteína. Eso viene, eso lo vamos a hablar en se responde en compuestos, ahí está. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Esa es la que permite liberar, ¿ya? Mantener esa conexión de las moléculas de agua, en los alveolos para que se pueda respirar e ingresar al oxígeno, ¿verdad? Entonces, dos átomos de hidrógeno, uno de átomo de oxígeno y un peso molecular del agua de 18. El peso molecular 18, el peso molecular del hidrógeno 1, cada uno 2, y del átomo de oxígeno, peso molecular 16, y el peso molecular del agua es de 18, ¿verdad? Hasta en los dientes podemos encontrar el agua. O sea, el agua penetra en el hidrógeno. Cuando ustedes aquí en forma macro, si alguno de ustedes tiene un familiar arquitecto o algo aquí en la construcción, si no toman la precaución en los equipos de construcción de casas en declive de tratar bien al agua, tienen humedad en todas las casas. Y la ingeniería hace. ¿Por qué? Porque el agua entra donde sea, a pesar de bloques de cemento, lo que sea, ingresa el agua. Entonces, tienen que hacer una construcción pensando en el agua, precisamente en superficies irregulares. Entonces, tienen que pensar en el agua. El agua entra donde sea. Si no hacen ese tratamiento, tienen una casa húmeda. Disolvente universal tiene la propiedad de disolver a otros materiales contenidos en ellos. Por eso es uno de los mejores disolventes conocidos. La miel, el agua, la arena, el azúcar. Es decir, el líquido, el agua del organismo que tenemos en el organismo, dentro de la célula, fuera de la célula, en el proceso sanguíneo, en los espacios, siempre va a ser un terreno donde se va a realizar reacciones químicas, va a permitir realizar reacciones químicas. Por eso es universal, disolvente universal. Uno más. Distribución del agua del organismo. Vean la cantidad de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Los líquidos extracelulares, fuera de la célula, casi hasta el 99%. En el plasma, 92%. Plasma, torrente sanguíneo, los vasos, 92 a 93%. En el intestino, 82%. En el riñón, 80%. En los músculos, 78%. El hígado, 75% de agua. Eritrocitos, 69% de agua. La piel, 65%. Esqueleto, de 20 a 40%. Y los dientes, inclusive en el esmalte dentario, tenemos un 5% de agua. Esa es una distribución global, pero entendemos perfectamente, claro, fuera de la célula está el medio interno.
no de agua, ¿verdad? El plasma, donde se transporta la hemoglobina, los compuestos, ácidos grasos, en fin, aminoácidos, está ahí en el intestino. Es donde se va a transportar los lípidos, la glucosa, los aminoácidos. Esto es fisiología, un recuerdo nada más de la fisiología que lo van a llevar con mayor precisión. Es un recuerdo nada más. Compartimentación actual estructural. Se refiere a la distribución del agua en el cuerpo. Agua intracelular 70%. Como agua libre y también ligada o asociada a otros compuestos. ¿Ya? A los polipéptidos, por ejemplo, ahí tenemos agua, ¿no? El agua extracelular 30%, intravascular 7% y intersticial 23%. Y el agua del organismo está en relación a dos aspectos importantes: la edad y la cantidad de grasa. En la edad, lógicamente, a menor edad, mayor cantidad de agua. Según desde que nacemos, tomamos más agua y vamos hasta llegar a los 65 años, 50, a la edad adulta, ¿no? 30 años, 25 años y ya tenemos 65%. Para estar antes teníamos 90, 80, 70, ¿verdad? Y la cantidad de grasa, a mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua. Entonces, esa lógica ha hecho que en un momento los jóvenes, más jóvenes especialmente, llegaron al síndrome de la otomanía, es decir, solamente podían permanecer tomando agua, llenando agua a la organismo, ¿no? Entonces, lógicamente no corresponde a que tomar agua lo que sea necesario, pensando en la función del organismo, no tanto en la pérdida de peso, absolutamente. Hay una idea un poco contraria. Entonces, claro, una persona que llega a la obesidad, con seguridad que va a tener más grasa en menor cantidad. Eso es el 75-60% de agua, baja mucho más. Y obviamente, claro, los señorcitos tienen que esforzarse para manejar mejor la menor cantidad de agua que pueda haber. La facilidad que puede existir en un desequilibrio hidroelectrólico en el hueso. ¿No? El balance del agua, la ingestión y la excreción. Esto es lo que mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, que fisiológicamente puede alterarse transitoriamente, de verdad puede modificarse, pero transitoriamente porque inmediatamente retornamos los ejercicios físicos, el suelo pesante, la caminata por mucho tiempo nos pide agua. Y lógicamente llegamos al primer lugar donde puede haber agua y reponemos el agua, no hay problema. Los mecanismos de equilibrio, el riñón, el hipotálamo, la hormona tiroides, han jugado en ese momento donde hacía falta agua, han sabido resguardar el equilibrio dentro de nuestro organismo. Claro, una vez que se rompe ese equilibrio, ni el hipotálamo, ni la hormona tiroides, ni el riñón ya es responsable de ese desequilibrio. ¿Es verdad? Ya son patologías que nos pueden llevar a un desequilibrio, como las gastroenterocolitis. Gastro se llama por los vómitos, enterocolitis la diarrea. O sea, pérdida de líquido por la boca y por el recto, obviamente nos puede llevar a una deshidratación. Pero lo normal, con diversa variabilidad fisiológica que no nos debe preocupar si nosotros tenemos una dieta más o menos cercana a una nutrición equilibrada, ¿no es verdad? El agua visible que tomamos el poquito de las copitas, ¿es verdad? 1200 ml en 24 horas es lo que consumimos, ¿verdad? Agua oculta, 1 litro. ¿Dónde está el agua oculta? No visible.
En todo lo que comemos, el pan tiene agua, las verduras tienen agua, la carne tiene agua, todo lo que comemos sólido tiene agua. Y ese es el aporte mínimo. Y en la cadena respiratoria, producto del metabolismo, de la oxidación, tenemos 500 ml en 24 horas. Un total de 2.700 ml en 24 horas. Otro, eso es lo que ingerimos. Si no hubiera excreción, nos hinchamos. ¿Verdad? Retención de líquido, con seguridad. Entonces, para mantener el equilibrio, también debemos eliminar 2.700 ml. ¿Se dan cuenta el equilibrio, realmente el equilibrio? Y nuestro organismo, el hipotálamo, el metabolismo, todo lo que se produce en nuestro organismo mantiene ese equilibrio. Podemos romper transitoriamente con el equilibrio, pero no, tiene que haber ese equilibrio. ¿Por qué? O tenemos edema o estamos deshidratados. Si se rompe el equilibrio. Y en el agua también, ustedes, hay momentos en que tienen sed, ese organismo está pidiendo más agua para no llegar a una deshidratación. Y hacemos caso, desde luego, la sed. ¿Quién no va a hacer caso a la sed? Tenemos que tomar el líquido, ¿verdad? Entonces, la pérdida insensible, es decir, la perspiración insensible del líquido todo el día. La vía intestinal 100 ml en 24 horas. Es decir, las defecaciones. La vía renal es así, 1.400 ml en 24 horas. La vía renal, por tanto, el riñón se convierte en un órgano sumamente importante para la regulación del agua, ¿no? Es nuestro hijo. Mal hablado, pero para que todos lo entiendan, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, deja salir el líquido o detiene, ¿verdad? Pero sí, este equilibrio es el que se mantiene. Nosotros nos preocupamos de aquello todos los días, no nos preocupamos. Ahora sabemos que esto es lo que mantenemos en el equilibrio. Esta cantidad mantenemos un poquito más, un poquito menos, pero siempre equilibrio. Pero no nos preocupamos, no me falta eliminar 700 ml un día o menor. Increíble, 1000 litros hoy día. No estamos castigando para nada, no capturamos. Nuestro organismo se encarga de hacer todos los mecanismos de regulación que pueda tener nuestro organismo, se va a encargar de esa situación. Ya, solamente para una situación de patología, el médico ya tiene que tomar más líquido. Claro, esto un poquito se puede correr un poco de cuidado en los extremos, en los niños y en los de la tercera o edad. No siempre no conocer que están deshidratados y se viene el problema. Tan es así, señora de 3 años, tuvo que llegar 2 días, y no salió más. O sea, no salió y se fue a otro lado. ¿Qué pasó? Que no le dieron mucha importancia, no sabían. Es que la deshidratación no la expresa. Nosotros sí podemos decir, podemos pedir algo, ellos no. Y llegó al hospital, desequilibrio del medio interno, una semana seguida. Por tanto, todos los de la tercera edad, cuarta edad,